El otro día me hacían una pregunta, salgo de la política, estuve con adolescentes, con el tema de todo lo que está pasando en los colegios secundarios. Entonces una de las pibas me dice, ¿tengo que escuchar a Cordera? ¿Escuchamos a los machirulos o basta? No les hacemos más, digamos, no les dejamos vender un disco y no vamos más al recital. Y yo le digo, escuchá a quien quieras, porque Picasso es impresentable. Por ejemplo, no le tenemos que mirar más las pinturas. Heidegger no lo podemos leer porque era nazi, digamos, ¿no? Borges no lo leamos más, era facho. Entonces digo, hay mucha gente que está muy distanciada entre su arte y quién es como sujeto. Esto primera instancia. Ni a Sarmiento, ni a San Martín. Sí, sigamos, ¿no? Y sigamos. Entonces, en este sentido, yo decía, vos trajiste, no tirar el agua con el niño adentro. No, ahí está, tirar lo que hay que tirar y sostener lo que hay que sostener. El análisis crítico tiene que ser eso. El análisis crítico tiene que recuperar lo valioso y tiene que revisar lo que ya no se sostiene y lo que debe ser cambiado, para poder seguir siendo novedad. Entonces yo avanzaba un poquito más y les decía, ¿sabés lo que hay que dejar de armar? Pibas grupis. No tiene que haber más pibas que piensen que son importantes porque se levantaron un tipo importante. Y eso vale para la política también. Hay que dejar de creer que las compañeras, para tener un valor en alguna organización, se tienen que levantar un compañero importante. No hace falta levantarse a nadie para ser importante. Hay que valer por sí misma. Levántate a quien quieras porque te gusta. No te hace falta. No te hace falta que otro te designe. Ser la compañera de tal tiene que ser por acompañarse, no por ser la que está detrás del gran hombre. Eso es parte de la cultura que tenemos que empezar a deconstruir. Y lo tenemos que deconstruir desde lo que les enseñamos a las pibas. Les tenemos que enseñar que valen por sí mismas y que elijan a quien quieran elegir, a quien les guste, y que nunca piensen en esos términos, que desarmen la idea de ser la mina del héroe, del tipo importante, del tipo mayor que te va a enseñar la vida. Si te gustó el mayor porque está fuerte, levantátelo, pero no porque te va a enseñar nada. No porque te va a mostrar lo que es. Y eso es puro patriarcado y es parte de lo que tenemos que desarmar también de las militancias en todos los niveles. Esta piba me lo preguntó para la música, pero esto lo podemos hablar en diferentes lugares porque hace parte de las prácticas políticas que tenemos que desarmar para poder ser y para poder escuchar qué es esto de la ola verde, qué es lo que nos trae como novedad. Parte de la novedad es esto para la política, no solamente como tema, sino en cómo construimos los grupos, cómo construimos las organizaciones, cómo construimos poder popular. Entonces, este es un concepto que quiero compartir con ustedes. Voy a hablar un poquito de lo que ha sido este año con los debates en relación a la interrupción legal del embarazo. Yo creo que muchos de ustedes deben saber, muchos y muchas, pero yo quiero compartir mi análisis sobre esto con ustedes, que esta era la 8ª vez que la campaña lo presentaba, ¿sí? O sea, la campaña, por suerte, ha conseguido siempre algunos diputados que acompañan. La campaña surgió con Dorita Koledeschi, por eso hablé de Dorita Koledeschi, fue la pionera desde esa época, ¿no? Que estaba solita y después se le juntaron y se le juntaron otras y se le juntaron otras y ahora es la gran marea verde. ¿Qué pasó? Se presentó por 8ª vez y un presidente neoliberal dijo, vamos a debatirlo. Un presidente neoliberal tomó una causa popular de ampliación de derechos y le dijo que vaya para adelante. Shock total, ¿no? ¿Por qué? ¿Lo hizo como una cortina de humo? Por supuesto que lo hizo, pero tomó una reivindicación legítima. Tomó una reivindicación que tenía mucha historia y que tenía un actor político atrás. Entonces, ¿qué hacer con esto? Al interior del movimiento de mujeres hubo un lío impresionante, porque las no macristas o las antimacristas decían, no, ¿cómo vamos a...?
Digo, nos está sacando la bandera, ¿qué hacemos? Y enseguida, rápidamente, se entendió que la estrategia era militar el tema y darle contenido propio. Y si lo planteaba un gobierno de derecha, pues que sea con un gobierno de derecha. Y se tomó algo que para lo que sirve la historia sirve para entender y para imaginar escenarios a futuro. Entonces se tomó el hecho de que en Francia la legalización del aborto también fue en el curso de un gobierno de derecha. Y en Italia. ¿Por qué? Porque en Francia había una ministra de Salud que había sido sobreviviente del Holocausto, ¿sí? Simone Veil, y que tenía muy en claro muchos temas, y estaba ahí como republicana, y ella metió el tema, y las intelectuales francesas sacaron la línea de yo aborté, y salieron a la calle para decir, las que abortaron y las que no abortaron, que eran aborteras y que se exponían públicamente, y ahí se armó algo, se legalizó, ¿sí? Entonces, al recuperar ese momento histórico, de lo que Mabel Bellucci nos invita a reconocer como el feminismo abortero, la historia que tiene, nos permitió al movimiento de mujeres decir que, al mismo tiempo, incluso las que estamos en contra de este gobierno, que esto había que militarlo, que no había que oponerse, y había que militarlo en el movimiento de mujeres y al interior de las organizaciones también. Y rápidamente, por suerte, gran parte del movimiento nacional y popular entendió que tenía que hacer algo diferente. Por supuesto, con un montón de contradicciones. Parte de ellas, el Papa argentino. ¿Sí? El Papa argentino contra el neoliberalismo era parte de la dificultad para que este tema sea tomado. Y también porque lo nacional y popular tiene vertientes totalmente diferentes. Es una tensión. Y esta es la habilidad política, que algunas habilidades políticas tiene este presidente, mal que nos pese, de armar otra grieta al interior de las organizaciones. De hecho, una piba del Pellegrini me decía, por otro tema, el ministerio no interviene porque si nos peleamos entre nosotros, saben que no vamos a tomar el colegio. Entonces, trató el presidente de incentivar la grieta entre varones y mujeres al interior de las corrientes nacionales y populares, que estratégicamente no pasó de esa manera, y fíjense la votación, ¿no? Claramente hubo una diferencia muy grande de cuando se estaba en el poder que estando en el llano con respecto al entendimiento de la posición con respecto al tema. Y eso es interesantísimo, que es parte de lo que yo quiero compartir con ustedes. Parte de toda esta dinámica política muy interesante que se está dando en este momento. Otro tema que quiero compartir es algo que me preocupa mucho, que es el concepto de ideología de género. Es un concepto que tuvo mucho que ver con la última elección en Brasil. Fue parte de la campaña de Bolsonaro, de la campaña sucia de Bolsonaro. La primera vez que yo escuché el concepto de ideología de género, que no es lo mismo que perspectiva de género, ideología de género es el nombre que la derecha le pone a lo que hacemos nosotros. No es el nombre propio. Es de la misma manera que lo políticamente correcto, es el nombre que la derecha acuñó para la perspectiva de derechos. No es el nombre que los progresismos nos damos a nosotros mismos con respecto a la discriminación positiva, que es, por ejemplo, los cupos, ¿no? Los cupos de mujeres, los cupos de negros, los cupos de pueblos originarios. Es la palabra que viene desde afuera, desde la ridiculización de la derecha de la ampliación de derechos. La primera vez que yo la escuché, me la comentó una compañera de Alames, brasilera, que se llama Eleonora Menicucci. Eleonora es amiga de Dilma, amiga personal porque fue compañera de celda de Dilma y fue ministra de Dilma. Al mes de cuando se estaba haciendo el impeachment, hace 2 años, compartimos un congreso en Paraguay, estaban súper deprimidas, estaban muy mal,
Y Eleonora dice, ¿ustedes saben lo que es ideología de género? ¿Saben de dónde sale? En Brasil está a full, ese tema lo tienen y ya estaban creando la usina, ¿no? Ya estaban creando otro nuevo tema tomado por la derecha para oponerse y para calar hondo en los sectores populares para tomarlos para ellos. ¿Y qué es lo que ellos dicen? ¿Cuál es el argumento de ellos? Ellos dicen que nosotros decimos, que no es lo que nosotros decimos, que para nosotros la sexualidad es algo cultural, lo cual es cierto. Pero cultural no es cualquier cosa. Ellos dicen que para la cultura es cualquier cosa. Lo único que no es cualquier cosa es la naturaleza. Entonces ellos dicen que la naturaleza es la reproducción biológica, varón-mujer, las parejas basadas en el varón y mujer y unidas para la reproducción humana. Que todo lo demás es antinatural. Que todo lo demás lleva a la zoofilia y a la pedofilia. Y nosotros decimos todo lo contrario. Decimos que la sexualidad es cultural, pero la cultura no es cualquier cosa. Y de hecho, la cultura prohíbe el incesto y la cultura prohíbe el abuso sexual infantil. Lo natural no prohíbe el incesto ni el abuso sexual infantil. Es la mejor cultura la que lo prohíbe. Es que a los chicos no se les puede hacer esas cosas. Y que la sexualidad tiene que ser siempre con respeto por el semejante, sea la sexualidad que tengamos. Y esa es una diferencia muy grande entre lo que ellos dicen que decimos y lo que nosotros realmente decimos. Y parte de la campaña sucia contra Bolsonaro fue las fake news, o sea, las noticias mentirosas, y la misma campaña que se hizo acá, ¿se acuerdan lo de Filmus? Cuando llamaban diciendo que el papá de Filmus era arquitecto y que tenía unas obras, no me acuerdo con quién. Con Jock Lender. Que el papá de Filmus no es universitario, ¿no? Bueno, ¿quién sabe eso? Digamos, le llaman haciendo una encuesta y la gente cree cualquier cosa. Bueno, en lo de Bolsonaro, en la campaña, llamaban a la gente del sector popular y le decían, ¿usted sabe que si gana Haddad, a su hijo Juan lo van a llamar María y a su hija María la van a llamar José? ¿Van a dar vuelta todo? O sea, empezaron a asustar a la gente, ¿no? Como que era el cuco. Y esto es muy importante que lo sepan porque el género está utilizado como nuevo cuco. Entonces, es importante que ustedes tengan esta información porque es parte de lo que está llegando acá y es parte de la campaña sucia que va a haber acá también, porque ya salió Laje a hablar, ¿no? Este nuevo intelectualito hablando de estos temas. Los anti-aborto ahora se agruparon como partido, están hablando de estas cosas, están oponiéndose a la ESI, que parecía que todo el mundo estaba a favor de la ESI, y ahora se sacaron la careta y dicen con mis hijos no, como si los hijos fueran propiedad de los padres y no hubiera derechos de los niños, no hubiera convención internacional por los derechos de los niños, que no hubiera ciudadanía en los niños, ¿no? Que tenemos que protegerlos, pero no son nuestros. Entonces, todo esto es parte de lo que están tratando de revertir y hace parte de lo que tenemos que empezar a entender como los lugares donde se están dando las batallas de ideas y donde se va a dar el campo de la disputa electoral. Este va a ser uno de los contenidos y uno de los colores que va a tener la disputa electoral del año que viene.